es un tanto todavía extraño hacer un anuncio que afecta a miles y miles de trabajadores de nuestro Estado, de nuestro gobierno, y hacerlo en condiciones de distanciamiento, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es acercar al trabajador y al empleador, es decir, al Estado y sobre todo a la sociedad, con ese Estado y con nuestros trabajadores. Simplemente hoy es un día muy importante y muy feliz para nosotros porque estamos, tal como nos comprometimos, tal como venimos empujando todo este tiempo, estamos reconociendo derechos laborales que no son, aunque muchos de ellos vengan postergados por décadas, no son un capricho ni simplemente una cuestión de orientación política, son derechos que estaban negados. Nos toca, como todos saben, transitar una etapa complejísima, en la provincia, en la nación, en el continente, en el mundo, debido a que ocurrió lo que nos fuerza justamente hoy a no poder estar acompañados de aquellos que son los beneficiarios y además quienes impulsaron estas medidas. Pero sabemos también que nos tocó asumir el gobierno de una provincia quebrada e inmensamente endeudada. Sobre esa situación apareció la pandemia. Es algo que ha afectado a los trabajadores de todo el planeta. Hoy tenemos un tejido productivo que está, obviamente, atravesando esta crisis con dificultades también, con muchos trabajadores en la incertidumbre, con el sector privado en un estado de prácticamente de tensión. Y sabemos también que es un momento donde el empleo está amenazado en general. Por eso nosotros venimos hoy a hacer un anuncio que en medio de esa época tan confusa y complicada da algunas certezas. Y la certeza principal es nuestro compromiso con el empleo público estatal. Aún en condiciones financieras de emergencia, como estábamos a principio de año, con una emergencia y una pandemia arriba de esa emergencia, nosotros seguimos con la firme convicción y con los hechos, tratando de generar un camino de recuperación y de mejora de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo, de todo lo que tiene que ver con el encuadre laboral de los trabajadores del Estado. Acabamos de tener una charla con Miguel Subieta, el secretario general de Salud Pública y adjunto de FEGEPBA, con Carlos Quintana, el secretario general de UPCN de la provincia, con Oscar de Izaza, secretario general de ISASI, secretario general de ATE, para anunciarles antes que a nadie estas decisiones que hemos tomado, que son decisiones que no caen del cielo, sino que son el resultado de 6 meses de trabajo conjunto, de 6 meses de estudio de cada una de estas circunstancias y también de la confluencia de una vocación política, de un compromiso y de un esfuerzo del Estado provincial para cumplir aquello a lo que nos habíamos comprometido. Este anuncio involucra, como decía, a 15.000 trabajadores. Para una parte de ellos, los trabajadores que estaban en condiciones de becarios en el sistema de salud, una figura que está reñida hasta en su nombre con el trabajo que hacían. No eran becarios, eran trabajadores del sistema de salud y del Estado provincial. Eran trabajadores de la provincia y, sin embargo, durante muchos de ellos,
más de la mitad de ellos, de los 1.900, con más de 5 años de antigüedad, becarios. Obviamente la palabra y el régimen, que puede estar muy bien, yo mismo fui becario en mi época de estudiante, de doctorado, pero bueno, hay becas, pero las becas están pensadas para un periodo determinado, para una actividad determinada, son parte de la formación. Eran trabajadores y conservaban ese rótulo porque había una intencionalidad de negarles su carácter de trabajadores establecidos, así que hoy lo que se está haciendo es un reconocimiento de derechos y también un acto de justicia. Van a ser pasados a planta permanente. Es el trabajo que estamos haciendo, son trabajadores de la salud de nuestra provincia y se les va a reconocer su carácter de tales. Después tenemos 3.724 trabajadores que estaban contratados, muchos de ellos desempeñan tareas hace mucho y sin embargo no estaban dentro del régimen del trabajador estatal, sino que estaban como cuentapropistas, con un monotributo, haciendo una tarea en calidad de prestadores de servicio, como si se les alquilara, la figura legal es la locación de servicio, como si se les alquilara un servicio, y ese servicio era un trabajo permanente dentro del Estado provincial. Así que de esos 3.724 trabajadores hemos decidido su pase a planta, con el régimen de planta transitoria, pero su pase a la planta del Estado, que es un régimen de trabajador del Estado, no de monotributista como quien presta un servicio y como si eso dependiera cada mes, cada minuto de un contrato, de una necesidad. Estaba establecido, estaban consolidados y hoy se les está reconociendo su carácter de trabajadores. Después teníamos pases a planta permanentes, también adeudados que nos habíamos comprometido a hacer para 638 trabajadores más. Y por último, en el sistema de salud, dentro de la carrera hospitalaria, 8.708 trabajadores que por diversos motivos habían quedado en condiciones que no eran las que correspondían. Incluso muchos de ellos, comentaba Daniel, pero acá mismo en un hospital de La Plata, lo hablé, y en todos los hospitales que recorrí, que se habían presentado concursos, habían ganado esos concursos y, sin embargo, no llegaba nunca la resolución que les diera definitivamente el derecho que habían ganado. Así que, decía antes, 15.000 trabajadores que estaban en condiciones precarias. La palabra global es precarización del empleo público. Que la precarización implica pérdida de derechos, que le faltan derechos obtenidos, esfuerzo realizado, reconocimiento por parte del Estado, pero para muchos de ellos también era la pérdida de la estabilidad. La condición de precariedad entendida como falta de estabilidad en su empleo. El trabajador puede tener menor o mayor salario, pero si no tiene estabilidad, si no se le reconoce su pertenencia, si no entra dentro de los encuadramientos propios de las carreras que hoy existen dentro del Estado provincial, entonces se le están vulnerando derechos, se los están maltratando. Son las condiciones, pero también la sensación de estar colgado del pincel. Y entonces me parece que esta batería de anuncios en este sentido, obviamente, como decía antes, paso a paso, hay que ir recuperando lo perdido y después avanzando más allá de eso, que es nuestro objetivo. Pero estas situaciones serán situaciones inadmisibles, que había que reparar rápidamente, así que aún en medio de la pandemia tomamos la decisión de hacerlo, que es lo que estamos anunciando hoy, y además hemos abierto mesas técnicas con los trabajadores y sus representantes para mejorar la carrera del trabajador estatal, algo que está realmente no olvidado o perdido, sino francamente deteriorado. Hay que hacer un trabajo muy fuerte
hay que ir buscando la vuelta, hay que buscar el momento, pero lo que no podemos hacer es postergarlo y postergarlo. Así que tanto en lo que tiene que ver con la carrera en general, como cuestiones más concretas de los ingresos, como, bueno, forman parte de lo que va a ser nuestra agenda de trabajo. Así que hoy también estamos anunciando, ya están puestas algunas de ellas funcionando, pero son mesas que en el Ministerio de Trabajo nos van a permitir darnos un camino para adelante. Y a esto se agrega la cuestión del teletrabajo, que es una necesidad actual de este momento de pandemia, pero que también requiere generar algún marco y algún encuadramiento para ese tipo de tareas. Eso también es lo que vamos a estar trabajando. Así que un anuncio muy importante que abarca una cantidad muy significativa de los trabajadores del Estado provincial. Por eso quiero agradecer de nuevo a los gremios estatales y a través de ellos a todos los trabajadores del Estado por estar hoy, por acompañarnos en este anuncio y saber que en el camino que nos queda recorrer, en el trabajo que nos resta hacer, en todo lo que falta recuperar y volver a conquistar, bueno, evidentemente pueden contar con este gobierno, con este gobernador, con sus funcionarios, porque no somos más, lo dije el día que asumí, que también trabajadores del Estado. Muchas gracias.